Buenos días, gente, ya estamos un día más aquí en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo. ¿Y qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues me vais a ver a mí. No me vais a ver a mí. Hoy no tenía pensado grabar vídeo, pero he dicho, ya que tengo que hacerlo del mantenimiento a estos terrarios, de hecho he empezado a hacérselo, digo, vamos a grabar. Si yo antes hacía estas cosas, ¿por qué ahora no las hago? Así que vamos a grabar lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Hoy toca alimentar a nuestras plantas carnívoras y diréis, ¿cómo las alimentas? Con comida para peces, ni más ni menos. Lo que comen vuestros peces es lo que comen mis plantas. Obviamente les encanta y agradecen mucho más insectos vivos como moscas, mosquitos, etc, etc, etc. Pero cuando no hay de eso dentro de una casa, lógicamente, podemos recurrir a métodos tan fáciles como coger un poquito de comida y echarla. Vamos a verlo porque es súper curioso. Además, vamos a hacer la recolecta de semillas. Ahora en otoño están terminando de florecer algunas plantas. Vamos a cortar tallos florales y vamos a guardar semillas de nuestras plantas carnívoras para guardarlas. Muy pronto voy a hacer algo muy curioso y yo creo que os va a gustar a todos. Pero bueno, estoy con proyectos en mente que muy pronto vais a ver. Así que si tenéis un acuario vacío en vuestras casas, poneos cómodos porque igual hoy os doy una idea para llenarlo con cosas que son alucinantes. Vamos a verlas. Bueno, vamos a empezar por lo peor de todo, ¿vale? Lo peor de todo. Esta sección es la sección abandonada. No le he hecho nada a este terrario, que mirar, me han salido semillas por aquí de los hierbajos que crecen dentro del terrario. Me han salido. En fin, tengo... Es que soy un desgraciado. La Nepenthes que más visualizaciones ha recibido de la historia de internet aquí, que la tengo que poner en orden y arreglar el terrario en base a ella, pero es que no he tenido tiempo. O sea, mi idea de hoy es empezar a poner orden y valorar un poquito. Voy a cortar todos estos juncos que han crecido aquí, que no los quiero para nada, y valorar un poquito el estado del terrario, que está bien, pero vamos a rehacerlo por completo y a darle otra vitalidad a todas las plantas carnívoras que aquí habitan. Así que no me voy a parar mucho en este hoy, pero ya veis, es que hasta los juncos nos han echado semillas. Ahora en otoño es momento de recoger de la cosecha. Bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Ahora le metemos caña. Súper curioso, esta Nepenthes que está con unos colores espectaculares. Esos rojos morados que va adquiriendo ahora con el fresquito. Este verano ha estado más verde. Algunas hojitas, pues las viejas sobre todo se van poniendo negras y tal. Cosa normal, ¿vale? Si lo vemos así de frente, esto es una maravilla. Esto es una oda botánica. Estas jarritas, que recordemos, antes de verano ya las tenía esta planta, pues mirad, las sigue teniendo. Y nada, ahora le vamos a echar de comer un poquito. Algunas jarras que ha echado nuevas, otras que se secan y se ponen así, pues todo eso hay que irlo retirando. El musguito de abajo, que ha crecido bastante, la verdad. La plantita carnívora que tenemos por aquí, esto es una Drosera rotundifolia, ¿vale? Muy común, de hecho aquí en España en algunos humedales hay, muy bonitas. Y esto pues esta Nepenthes que es un espectáculo. Este jarrito es nuevo, ahora le vamos a alimentar y a ver si va sacando jarritos. Aquí puse una pinguícula, que mirar qué pasada de plantita, poco a poco va cogiendo tonalidad. Vamos a ver si recupera porque ha estado muy débil y ahora va cogiendo esto tono otra vez. Algún helechito que nos ha crecido. ¿Veis qué pasada de helechos? Que nos crecen aquí en estado prácticamente salvaje. Bueno, y estas, que son las... A ver si me salen. Las Droseras andrómedas, una ha muerto, falta de humedad, y esta está ahí pichipicha. Pero dice, falta de humedad. Tenía la tapa, tenía todo el terrario, y de hecho, mirar, en este terrario, con tapa y demás, han caducado, por así decirlo. Y si nos vamos abajo, mirar las Droseras andrómedas, en un acuariete sin tapa ni nada, mirar cómo están, ¿eh? Esto es una planta que es maravillosa. Para el que no sepa cómo come los insectos, a través de estas gotitas de rocío, bueno, esto es mucílago. A ver si llego, menudo pulso tengo, ¿veis? Que se pega, bueno, pues esto es un pegamento y a través de ese pegamento, de ese mucílago, atrapa las presas y luego se alimenta de ellas. Este terrario, en fin, esto es un desastre, pero desastre absoluto. Le salieron hongos a las plantas, me tengo que llevar las plantas de aquí, las que no sean de interior me las tengo que llevar ya al terrario de exterior y dejarlo un poco mejor porque esto no me gusta ni cómo lo tengo. Ya veis cómo está, cómo lo tengo, que esto prácticamente está chupando luz para nada. Así que a ver si tengo tiempo
lo apaño y me llevo a hibernar las plantas ahí a la parcela y ya está. Bueno, este lo tenemos que alimentar, ahora veréis cómo. Y este le tengo que limpiar el cristal porque estoy retirando poco a poco ya el film que le pusimos para retener más la humedad de cara al verano. Le pongo un poquito de film y tal, y ahora tengo que recolectar los tallos florales, todas estas semillitas que me ha ido sacando esta drosera, ¿vale? Esta es la drosera espatulata, súper chula, un rojo intenso. Mirad qué rojo tiene, ¿eh? O sea, mirad qué pasada. Esto sin edición, ¿eh? Sin ningún tipo de saturación ni leches. Como lo veis, es lo que hay. Bueno, pues ha tirado tallos florales, de hecho ahora está terminando de sacar inflorescencias, ahí la veis. Entonces, bueno, todo eso son semillitas que quiero recolectar porque vamos a hacer un proyecto chulo, ¿vale? Mucho vais a poder acceder a esas semillitas. ¿Y qué más? Bonsai, vamos a hacer algo también muy chulo con este bonsai, que esto no me gusta nada, porque no es un bonsai, es un tronco, como lo llaman, estrangulado, al que le han pues injertado otro tipo de bonsai y ya está. Entonces de este bonsai vamos a ver si sacamos 2 o 3 y hacemos algo chulo para tenerlo también aquí encima de la mesa. En este huequito de aquí vamos a hacer algo súper chulo, incluso en este hueco y creciendo por la parte trasera. Ya veré. Proyectos, eso sí que no lo vamos a hacer hoy porque no nos da tiempo. Vamos a ponernos ya para que veáis cómo alimentar plantitas carnívoras de una forma muy fácil. Si tenéis en casa no hace falta que tengáis mosquitos, que tengáis bichos. Una acuarieta en casa, una nepenthes pequeñita y os lo pasáis súper bien. ¿Que cazáis algún mosquito alguna vez? Pues se los echáis por estas bocas que tienen, que esto es una maravilla. Vale, ¿cómo cazan insectos estas nepenthes, vale? Dato curioso. El curiodato, lo podemos llamar. ¿Veis estos dientecitos que tienen, que parecen así muy brillantes, que parecen que están incluso mojados, ¿no? Bueno, pues esos dientecitos lo que tienen es una película, una especie de cera muy tremendamente resbaladiza, ¿vale? Que cuando el insecto se posa sobre esa boca, pues antes o después resbala, también segregan pues, un tipo de néctar que los atrae bastante, ¿vale? Pues eso, unas feromonas que las atrae bastante, y pues al final el insecto cae dentro del jarro, y dentro del jarro, en el fondo del todo, aparte del agua, lluvia y tal que se pueda acumular, segregan ellas unas enzimas digestivas que cuando el insecto se ahoga, pues lo digieren y todos los tejidos blancos pasan a formar parte de la estructura básica de la planta. Todos los compuestos nitrogenados los absorben y así es como consiguen el nitrógeno estas plantitas. Es súper curioso. Pero claro, cuando no tenemos insectos en casa, porque no es lo común que haya insectos en casa, aunque bueno, a veces sí puede haber ciertas plagas de hormiguitas y tal dentro de las casas, perfectamente normal. De hecho, yo he tenido hormigas en un quinto piso este verano, así que nada, son buen aporte para las plantitas, pero también podemos echarle de esto, mirad. Hay ahora muchos alimentos en el mercado que es a base de insecto, mucha harina de insecto y tal. En este caso es de la marca Fluval. Este tiene un alto contenido en proteína a base de insectos secos, entonces esto le va a aportar mucho nutriente. ¿Cuánto le echamos? Sin pasarnos. Una vez al mes le podemos echar un gránulo, no en todas las trampas, sino en 2 o 3 trampas si tiene muchas trampas la planta. Yo, por ejemplo, hoy le voy a echar un gránulo a esa trampa, a la nueva no, respetar las nuevas e intentar, si queréis, ¿veis? Esta que está, pues es medianeta todavía, bueno, todavía, bastante grande, lo que pasa es que está ahí medio enterrada. Bueno, pues a esa le vamos a echar y a esa abajo, por ejemplo, o a esta que es la más vieja. Hay que asegurarse de que tiene el líquido dentro del jarrito, porque si no, no haríamos nada. Y ya está. ¿Qué tienen? ¿Que no están secos? Perfecto. Cogemos un granulito y le echamos dentro. Yo con unas pinzas lo hago, mirad. Bueno, esto es mi pulso de cirujano, que normalmente es malo. Pues si yo lo hago, lo podéis hacer todos, ¿eh? Mirad, disculpad el pulso. ¿Veis? Ahí le hemos echado un granulito y ya está. Ya está. No hay que hacer absolutamente nada más. Ahora eso se va a degradar ahí dentro del jarro, y va a absorber pues, todos los compuestos nitrogenados, todas esas enzimas digestivas que segrega la planta. Y luego la planta nos lo agradecerá mostrando pues eso, un crecimiento más acelerado que si no alimentásemos. No es necesario alimentarlas, pero si las alimentamos, mucho mejor, la verdad. Así que ya sabéis, de vez en cuando un granulito a alguna trampa de forma intercalada, cada 2 o 3 semanas, y tenemos plantas a tope. ¿Veis qué sencillo es? Pues ya sabéis, esto es un acuario, es un blau, aquí lo estáis viendo,
Mirar la urna qué tamaño tiene. Esto, si no me acuerdo, son 30 litros aproximadamente, entre 30 y 35 litros. De alto son 40 centímetros de longitud, 30 centímetros de profundidad, y estos son unos otros 30 centímetros de frente. O sea que más o menos os podéis hacer a la idea del tamaño de este terrariete, no necesitáis mucho más. Como luz, estamos empleando en este terrariete la Chihiro Serie B. A ver si lo tengo por aquí. Sí, por aquí lo tengo. Esta, ¿vale? Esta es la serie, no la B, no, perdón. Esta es la serie A2. Y es una pantalla que da unos colores, vamos, impresionantes. Muchas gracias a Pedro, que todo esto nos lo donó al canal. Y gracias a él, pues pudimos fabricar este terrariete. Os dejaré una tarjetita por aquí. Y ya está. Como veis, es bastante simple. Yo ahora cojo otro granulito, me voy a esta trampa de aquí y con extremado pulso se lo meto dentro. Y ya está, alimentada. Y nos olvidamos. ¿Veis qué fácil? Esto es una maravilla. Os podéis ir de vacaciones 15 días, no se os mueren. Este ha estado, haber descuidado, los riegos y todo eso, obviamente también. Otro dato importante a tener en cuenta. Esto, de cara al verano, es importante, de vez en cuando, pulverizaciones. Siempre las plantas carnívoras se riegan con agua destilada o de ósmosis. No les gustan nada los carbonatos, así que ya sabéis, de vez en cuando una pulverización y estas plantas son las más felices del universo. Bueno, ahora sí que sí, vamos a recolectar las simientes, la semilla de estas plantas, que son un pasote. Luego las germinaremos y tendremos muchas plantitas. Bueno, vamos al lío y os sigo enseñando cómo están el resto de plantas de este terrario. Bueno, para saber si son viables o no estas semillas, lo que tenéis que hacer es acercaros mucho a estos capullitos, que no se ve nada aquí en el vídeo, pero bueno, si nos acercamos mucho se ven puntitos negros y tal dentro de cada capullito, ¿vale? Pues esos son semillas, es pues eso, la simiente, lo que vamos a plantar luego. Así que cortamos tallo floral sin darle meneitos porque si no se van a caer. De hecho ya ha caído, mirad, por aquí por el plástico ya se me han caído y pues alguna semillita ha quedado por ahí. Pero bueno, vamos a cortar el tallo floral, lo vamos a meter en una bolsita de estas herméticas pequeñitas, ¿vale? No seáis mal pensados, esto lo compráis en cualquier tienda de estas de todo a 100, las compráis y las sacudís dentro de aquí y se os van a tener, o sea, se os van a pues, acumular todas las semillas aquí y la vais a poder almacenar perfectamente bien. Así que voy a cortar tallos florales y os lo voy enseñando. Vale, ahora que lo tenemos ya dentro, simplemente vamos dando golpecitos con el dedo y la semilla, poco a poco, ¿veis que se van acumulando ahí en la esquinita? Toda esa mancha, todo eso es semilla, ¿eh? Ahora las enseño de cerca. Voy a seguir dando golpes y os enseño el resultado final. Pues mirad, este es el resultado final de la cosecha de la Drosera spatulata, una planta carnívora súper agradecida. Cientos de semillas. ¡Ojo! ¿Y por qué llega tarde a hacer la cosecha? Pero vamos, como veis, esto genera cientos de plantitas nuevas que ya os enseñaré cómo germinar y tener muchas plantas carnívoras. Esto me gusta a mí guardarlo en el frigo, ¿vale? Lo meto todo en un sobre oscuro, lo meto al frigo y ya está. Y se quedan ahí en una especie de latencia la semilla y se conserva muy bien. Y si no, un cajoncito en un lugar seco, oscuro y fresco también es perfectamente viable. Alejado de humedad y todas estas cositas y ya está. Ahora sacaré los tallos florales cuando los termine de sacudir bien y me quedo con semilla pura y dura de Drosera spatulata, 100% premium. Vale, y ahora aquí tenemos un jardín carnívoro de copón. Estoy viendo que el verano pues ha hecho de las suyas. Tenemos mucho honguito por aquí, honguito por allá. Vamos a alimentar también las Cephalotus follicularis. Los hongos han afectado a todas las plantas en este terrariete. Mucha humedad, por lo que veo este verano. Pero bueno, están sacando trampas nuevas como esta, que es un pasote. Y vamos a ver, y esta pues se salvará también. ¿Qué más cosas veo por aquí? ¡Hola! Se ha dividido esta. Ahora tenemos muchas más. Esta, bueno, esto es una locura. Esta Drosera, esta es la de LAE, ¿vale? Me ha sacado muchos esquejitos. Tendré que sacarlos también del terrario y plantarlos en macetas individuales. Y ya está. Y esta utricularia, ¿vale? Mirad. Toda la utricularia, el sistema de utrículos que tiene,
¿Veis toda esa ingente cantidad de raíces? Bueno, pues todo eso es un sistema radicular de la leche que le sirve a ella para atrapar muchos microorganismos que habitan en el sustrato. Aún así está demasiado expandida. La utricularia de los acuarios, que aquí está, no te creas que se quiere ir. Está cogiendo fuerza, así que ya veremos si no remonta el vuelo. Y tenemos aquí un utriculario de la leche. Ojalá, ojalá. Bueno, voy a poner un poquito de orden y os voy contando cómo dejamos este terrariete. Vale, pues lo que voy a hacer es ir cortando todos los restos de plantitas que tienen, pues eso, que tienen moho, que tienen cosas no deseables en un terrariete carnívoro. El moho es lo peor que pueden tener estas plantas, así que lo retiramos y estaremos más atentos de cara al invierno, de no tener este tipo de problemas, porque ahora en el invierno, aquí en mi casa, pues sube más la humedad, lógicamente. Tenemos los calentadores y tal, y es más crítico la situación. Así que nada, iremos retirando con mucha paciencia, ¿vale? Mucha paciencia de no dañar las plantas, porque si las dañamos ahora en otoño, no mola, pero bueno. Podemos ir haciendo limpieza tranquilamente. Necesito las pinzas. ¡Pinzas, por favor! Estamos operando al paciente. A ver dónde las tengo. Estas rectas me valen. Estas pinzas rectas de peces, esto es una maravilla. Ya está. Esto fuera. Esto fuera. Estas hojitas muchas veces no hace falta ni cortarlas, salen prácticamente solas. Maravilloso. Vale, pues ya estaría. He recortado todas las utricularias alpinas estas que salen para arriba, que bueno, sin más, no me disgustan, no me disgustan. Pero bueno, tampoco es que sean muy bonitas. La drosera de la también le he recortado todas las hojitas que tenían malas. Por aquí he hecho hueco para que tenga luz y un poquito de espacio. La utricularia, esta es la graminifolia, si no recuerdo mal. Estoy quitando todavía cacota del cristal. Trae que cojo papel. Y nada, poco más. Hemos despejado un poquito, como veis, aquí de una sola planta, ¿vale? Pues me ha salido una aquí y tengo otra roseta. Vamos a ver si la vemos. Mirad, otra roseta creciendo por aquí. Esta es la paradoxa, ¿vale? Drosera paradoxa. Una pasada también, que nada, parece que le ha sentado bien el verano. Y por lo demás, la verdad es que no se ha mantenido mal el terrariete, la verdad. Un poquito de mantenimiento, sobre todo a la Cephalotus, para quitarle todas las zonas afectadas con hongos. Le he metido un buen riego, ¿vale? Y vamos a ver si se va recuperando poco a poco. Ahora con menos humedad, de cara a no tener tapa, imagino que mejorará. Bueno, pues estos son los trabajos de terrarios. Ya tenemos nuestras semillitas, hemos liquidado este, y como se me ha ido de las manos esto, que mirar, es que tengo el suelo, madre mía, lleno de poda y de todo. Esto lo vamos a dejar para un vídeo aparte, porque nuestra Nepenthes merece un vídeo aparte. Vamos, esto lo vamos a remodelar completamente. Muy pronto lo veréis, chicos, que si no esto va a quedar un vídeo tremendamente largo. Tema bonsai, vais a ver lo que vamos a hacer. Tengo que hacerle ya los... bueno, esto se hace por aquí un cortecito, se le pone un film con un poquito de musgo sphagnum hasta que eche raíces, y una vez que echa raíces lo puedes trasplantar a otro sitio. Entonces recortaremos y haremos mucho bonsai de uno solo para hacer un proyecto chulo, que yo creo que va a ser una pasada, y si no es una pasada nos entretendremos y aprenderemos de esto del bonsai en casa, que como veis se pueden tener perfectamente bien en interior, pero ojo, mucho cuidado porque este ya va pidiendo trasplante. Como veis tiene las nervaduras amarillas desde dentro hacia afuera, entonces indica pues ciertos
ciertas carencias de nutrientes, así que hay que hacerlo ya de ya. Muy pronto lo haremos, gente. Que si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, alimentando a nuestras plantitas y enseñando curiosidades, por cierto, mirad cómo está esta Drosera, que vino pequeñita, esta Drosera capensis red, la típica variedad normal, pues ahí está. Muy, muy bonito. Pues eso, que si os gusta el tema de las plantitas carnívoras y todo eso, le voy a dar caña porque es otro de los mundos que me apasiona y que no solo en este canal, sino que en Naturaleza 4K, que ya sabéis que es nuestro otro canal, en el que tenemos mucho de setas, apicultura, plantitas y demás, pues también le daremos caña. Así que entretenido estoy con estos acuarios vacíos. Recordad, si tenéis un acuario vacío, preguntarme lo que queráis y transformarlo en un carnívoro terrario o como se diga. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos, darle like, suscribíos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Adiós!